Y bueno, el otro tema importantísimo esta semana es pues el asesinato de en este caso otra periodista, que ya son 3 acumulados en estos últimos días, Sí. En este arranque del año, ya van 3 periodistas, no es cosa menor, ya como que nos vamos acostumbrando a esa ranita que le va subiendo la temperatura y no pasa nada. Rodrigo, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? Platícanos un poquito. Se ha hablado tanto de que México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Baja California es la región más peligrosa para ejercer el periodismo porque... ¿De ahí son 2 de los 3? Asesinado el fotoperiodista Margarito Martínez y días después Lourdes Maldonado asesinada afuera, en su carro, afuera de su casa, con total impunidad. Lourdes Maldonado, que había ido 2 años antes a la mañanera a pedir garantías de seguridad frente al presidente López Obrador, y que el presidente López Obrador dice que se las dieron, y luego pasa esto 2 o 3 días después de que el Poder Judicial le dio la razón en un conflicto con el exgobernador Jaime Bonilla. A ver, explícanos un poquito por qué es la vinculación de Lourdes Maldonado con Jaime Bonilla. Lourdes Maldonado tenía un conflicto de índole laboral porque trabajaba en este medio PCN, propiedad de Jaime Bonilla, y llega a tal instancia que un juez dice: Lourdes Maldonado se embarga la propiedad de PCN y Lourdes Maldonado se convierte en la interventora y se obliga a PCN a entregar todos los registros contables y administrativos a Lourdes. Días después viene el asesinato. A ver, muy importante, para la gente que se pregunta por qué se pretende involucrar en esto al exgobernador Jaime Bonilla, uno de los personajes favoritos dentro de la Cuarta Transformación, no olvidemos, Jaime Bonilla llegó a la gobernatura de la mano de Ricardo Peralta, Claro, con fondos y dineros de aduanas y de puertos de aquella zona. Si en un momento dado alguien, una autoridad, le exige a las empresas de Bonilla entregarle a quien él considera su adversaria toda la contabilidad de la empresa, cuidado, porque ahí sí hay señales rojas de warning. recordemos, Ramón, que el binomio Peralta-Bonilla no solo operaba en Baja California, sino en toda la costa del Pacífico, donde Morena ganó gubernaturas el año pasado. Entonces, ese punto va a ser fundamental para entender por qué Bonilla está actualmente sentado en el banquillo de los acusados. Por supuesto que es inocente hasta que se pruebe lo contrario, Jaime Bonilla. Claro. No podemos señalar lo contrario, pero si hay una condición política que lo ubica en ese predicamento. Claro, yo por eso señalé de que la gente preguntaba, ¿y por qué quieren involucrar a Bonilla? El punto que acabas de comentar es muy importante, porque de una manera u otra, Bonilla está en el tocadero porque tiene que entregar toda la contabilidad de su empresa y aceptar que su reclamante reciba toda la información que quizá alguien no quiere que se sepa. ¿Tú qué opinas, Alejandro? Pues a mí me llama mucho la atención, como dices tú, Ramón, esto que parece ya que se vuelve una cotidianeidad, que asesinen periodistas en este país. Y creo que el ejemplo lo ponen desde la mañanera del presidente, ¿no? Cuando primero se le cuestiona si estaba protegida, si estaba acogida bajo esta protección a periodistas, él primeramente dice no, era la parte estatal. Como si hiciera una diferencia. Como si hiciera una diferencia. Después, cuando ves que es esa protección a periodistas, te das cuenta que había horarios, que no es permanente, que era en ratitos la protección, que no se sabía quién es. Lo que es peor, en el momento que empezó esa protección todavía era Bonilla el gobernador. Así es. Entonces, ¿cómo le pides al gobernador, al que tú mismo en su empresa lo estás demandando, que te protejan del mismo? Totalmente. Y el presidente lo primero que dice es, no se preocupen, ese tipo de casos siempre se resuelven. El mismo gobierno sale a decir que el 90% de los casos que están registrados de ataques a periodistas no se resolvieron, no tienen idea de quién fue y no hay indiciados y no hay inculpados. Y esos son la fuente oficial. Ahora, el desdén del presidente de quitar de la narrativa nacional las cosas que a él no le convienen se está volviendo una práctica bien común. Otra cosa que el presidente debe estar muy preocupado por darle carpetazo es su administración ya superó a la administración de Felipe Calderón y de Enrique Peña Nieto en asesinato a periodistas. A mitad del sexenio. A mitad del sexenio. ¿Sí? Tan solo empieza el año y ya lleva 3. Con esto ya lleva 50.
con Enrique Peña Nieto como 47. Si hay un consenso dentro de las organizaciones de derechos humanos respecto al diagnóstico de quién está matando a los periodistas, los principales culpables generalmente suelen ser las autoridades locales. Claro. Y por eso también está la lupa otra vez sobre Jaime Bonilla, que por cierto, en medio de un fuerte cabildeo para instalarlo como subsecretario de Gobernación, se le preguntó más de 3 veces al presidente. Perdón. Subsecretario de Gobernación, el mismo puesto que tenía El mismo Peralta. puesto que tenía Ricardo Peralta. Exactamente. Bueno, ahí se le estamos. preguntó al presidente 3 veces si estaba considerando a Jaime Bonilla para integrarlo como parte de su gabinete. 2 veces dejó la postura abierta. Después viene el asesinato de Lourdes Maldonado. Le hacen la pregunta y el presidente se indigna. Y dice el presidente... Se indigna con la pregunta. Se indigna con la pregunta, no con la Increíble. situación. Y dice el presidente, no podemos llegar todavía a ninguna conclusiones. Lo único que les puedo asegurar es que ya di la instrucción de que vaya un equipo especial de la Secretaría de Seguridad a aportar y ayudar a las investigaciones. Pues Alejandro, creo que esto da, lo que comentaste ahorita es muy importante, en que estemos a la mitad del camino del sexenio y ya se han superado, ¿sí? El número de asesinatos de periodistas de cualquier otro sexenio habla pésimo y esto ya se va apilando en toda la serie de irregularidades que están pasando, como despreciar también los feminicidios, Sí. despreciar el asunto de la salud. A ver, las escenas que hemos visto estos días en los hospitales de todo el país, de gente que no puede ser recibida para ser atendida por el COVID o por el Omicron ahora, y mendigando de hospital en hospital. Así es. Los hospitales rebasados no solamente por la cantidad de personas infectadas, sino por la cantidad de médicos y enfermeras que no pueden asistir. Los colegios que están, Así es. todos los estados, cada quien tomando su política propia. Cuando se habla ya, en el caso particular de Nuevo León, Sí. que hay contagios masivos en las escuelas Así que es. no se están evidenciando. Y el En los jueves datos. el presidente diciendo que para México es un privilegio contar con los servicios de un profesional como Hugo López-Gatell. Pues sí, que el único hombre que está únicamente pendido de la sola voluntad del presidente, como lo está Quirino Ordaz para España, embajador en España, como lo está Salmerón para Panamá. Es decir, aquí el presidente como el changuito, ni ve, ni oye, pero sí habla. Exactamente. Y que se está convirtiendo su casa en el palacio de los otros datos. Así es. ¿No? Afuera hay una realidad, afuera hay números, afuera hay datos, pero la realidad que él pregona en la mañanera es totalmente distinta y no hay ninguna consecuencia. Yo para cerrar este caso quisiera decir, algo tendríamos que hacer los periodistas con mayor capacidad de indignación, porque no se trata... A ver, cualquier vida es importante. Claro. No menospreciamos a nada. Sí. ¿Por qué darle especial atención a la parte de los periodistas? Porque de una u otra manera son ciudadanos que en el ejercicio de una libertad de expresión que nos pertenece a todos los mexicanos, Claro. al ultimar a un periodista estás acallando la conciencia crítica en un país en donde la autocracia se está convirtiendo ya en el pan nuestro de cada día. Exactamente. Así es. Entonces, estaremos atentos para ver qué sucede. Claro. Ojalá que vean bien el caso Bonilla y ojalá que el presidente no convierta a Bonilla en su tercer capricho del mes, al lado de Quirino y al lado de Salmerón. Así es.